y empieza a conversar contigo porque va tomando las frases que tú le dices y él utiliza una técnica que utilizan algunos psiquiatras, la simula. Empieza a interactuar contigo, empieza a conversar tomando frases de lo que tú mismo le vas respondiendo al sistema. Ahora, eso genera en algunas personas interacciones. Hay robots que utilizan en internet, hay gente que se engrupa y empieza a conversar, cree que están conversando con personas. Y a él le pasó con su secretaria, la robot con su secretaria. La secretaria en un momento le dice a ese profesor, ¿podría retirarse? Porque tengo que hablar algo muy íntimo con Alicia. Entonces quedó asombrado porque él había construido el algoritmo, él sabía lo que era. Quedó impactado, quedó tan impactado ante las consecuencias que abandonó la inteligencia artificial. Se dedicó casi 12 años a estudiar filosofía, sociología, etc. Y escribió este libro. Para tratar de plasmar la responsabilidad que tenemos, digamos, y él se dio cuenta y dijo, bueno, podemos ser muy poderosos y van a cambiar el mundo. ¿Ya? Y él dice en un momento que el programador de computadores es un creador de universo, ¿ya? De la cual él es el responsable, ¿ya? Y que uno puede crear universos de complejidad ilimitada en la forma de programas de computación. ¿Ya? Esa es una frase dentro de su libro. Y cuando leí esa frase me gustó mucho, digamos. Y ahí empecé a hablar y he hablado varias charlas en distintos lugares de este concepto de los creadores del universo. Hay una charla en Steam mía que me ha visto otra gente que hablo de los creadores del universo que han cambiado un poco la industria, o sea, toda la gente de Google, etc. ¿Ya? Pero como estoy hablando un poco del libro, voy a tomarme otro camino ahora. Y les voy a presentar a una persona que no sé si es adecuado presentarla en la FISON, que fue Bill Gates. Y hay alguien que pudiera ser más inadecuado para presentar en un evento como este sería Bill Gates, ¿cierto? El que ha criticado el software libre. No sé si fue él o Banner el que habló del cáncer del software libre. ¿Banner fue? Bueno, pero todos conocemos su background como empresario, cómo llegó a ser rico, digamos. Es curioso, él es filántropo y regala, hace 6 años atrás le regaló la mitad de su fortuna, que eran muchos miles de millones, a una fundación para hacer temas de filantropía. Y volvió a ser de nuevo el hombre más rico del mundo. Eso te da cuenta de cuánto margen debe generar el software de Microsoft, que ha ido perdiendo incluso terreno, y aún así genera tanto dinero que él se da el gusto de regalar la mitad de su fortuna y a los pocos años la recupera completamente. Vuelve a colocar como el primer hombre más rico del mundo. ¿Ya? Eso hace pensar a uno que estoy pagando cuando pago las licencias, ¿cierto? Pero antes de hacer todas estas cosas que uno podría criticar, este señor era programador y efectivamente era programador y era bastante bueno. Y en sus tiempos que estudiaba en Harvard, él resolvió un problema junto con otro señor que se llama Christos Papadimitriou. Ellos eran compañeros en un curso de matemática aplicada o de computación, no recuerdo bien. Trabajaron en un problema propuesto por Jacob Goodman en el año 75 y ellos en el 78 lo resolvieron. El problema del ordenamiento de panqueques. Esas cosas que están ahí son panqueques que están desordenados uno encima de otro y lo que está en negro es una espátula. Entonces la idea es poner los panqueques más anchos abajo y formar una pirámide de panqueque solamente colocando la espátula y haciendo este giro. Entonces la idea es el algoritmo que permita la cantidad mínima de giros de la
¿ya? Que ordene los panqueques. ¿Ya? Y uno dice, bueno, el problema bajero, o sea, ¿a quién le interesa? Y ese problema nació de este señor Goodman, que en realidad es un matemático y que le gustaba buscar problemas en las cosas simples de la vida. Y ese problema lo encontró una vez que estaba ayudando a su señora a ordenar la sábana para guardarla en el closet. Y ahí se lo ocurrió y lo publicó en una revista de matemática y cambió el tema de las sábanas por panqueque porque era más fácil de explicar el problema. ¿Ya? Y Bill Gates y Papa Dimitri, cuando eran estudiantes, Bill Gates tiene fama de que le gustan los problemas así intelectuales complejos, digamos, y el problema, había varias personas que habían tratado de solucionarlo y no habían podido. ¿Sí? Y era compañero de Papa Dimitri, que terminó estudiando matemáticas, y se le ocurrió un algoritmo y lo publicaron. Y es el único paper publicado por Bill Gates, el único paper académico. ¿Ya? Y posteriormente, este señor David Cohen, que está ahí, tomó ese algoritmo, lo resolvió para otro caso particular, se llama el ordenamiento de los panqueques quemados. Porque la idea es ordenarlo y además dejar la parte más quemada hacia arriba. Más matemática, pero bueno. Al gallo se le ocurrió, bueno, hay gente que dice que se le ocurre eso, pero hicieron el nexo entre ese tema y la manera en que se van doblando los genes en el ADN, ¿ya? A partir del trabajo de David Cohen, ¿ya? Lo simularon con cadenas de ADN y bacterias, ¿ya? Y lograron resolver el problema del vendedor viajero. ¿Alguien conoce el problema del vendedor viajero? La idea es que usted lo conoce, que el problema es un problema bien difícil. No es que lo resolvieron, sino que resolvieron un subconjunto de ese problema. Un problema que se conoce como NP completo, es un problema que no tiene solución todavía. Pero usando estas técnicas y ADN, etcétera, y un poco en la lograron hacer que las bacterias movieran el ADN de cierta manera y produjeron ciertos cambios en el ADN. Y lo interesante de eso es que eso va a poder, nos permite entender cierta forma como opera el ADN, porque conocemos el código, pero no sabemos pues, cómo se mezclan, cómo se reproduce, cómo finalmente el ADN genera lo que somos nosotros, los seres vivos. Todo ese tema es un campo abierto, y por lo que entiendo, digamos, este trabajo ha permitido dar luz en eso, también el tema del cáncer, cómo se producen las células del cáncer, etc. A partir del trabajo de David Cohen, y él está basado en las cosas anteriores. ¿Ya? Entonces, es súper interesante la historia que estaba contada en el libro, por si les interesa. Y repasemos un poco, este señor finalmente era esa foto es una foto famosa de Bill Gates que le sacaron cuando lo tomaron preso por andar en exceso de velocidad. Formó Microsoft. Lo sorprendente es que este señor David Cohen abandonó las matemáticas y fue guionista en Los Simpsons y fue uno de los co-creadores de Futurama. Trabaja hoy día en Hollywood, se dedicó a otra cosa totalmente distinta. Si ustedes ven Los Simpsons, hay un libro que habla de las matemáticas de Los Simpsons y la cantidad de mensajes matemáticos que hay en Los Simpsons es impresionante. Y Papa Dimitri siguió su carrera de matemático, pero escribió fue coautor de un libro que se llama Logicomics. Y vamos a hablar un poquito de ese libro. Logicomics es un libro bien interesante que habla sobre el origen o el establecimiento de la lógica a principios del siglo XX, los cuestionamientos de la lógica en forma de cómics, de una novela gráfica. Y te muestra la historia de varios de estos matemáticos, ¿verdad? Hasta llegar a Kurt Gödel, que ya lo vamos a ver. Centrado en la historia de este señor que se llama Bertrand Russell. Bertrand Russell era un
famosa también por su postura atea, escribió un libro bien interesante sobre ese tema. Pero él era matemático y filósofo, ¿ya? Y él trabajó en matemática en lo que se llamaba el tema del desafío de Hilbert. El desafío de Hilbert es un matemático, no sé si austriaco o alemán, que era el matemático más importante en 1900. Y él dijo que la matemática estaba muy desordenada en esa época. En esa época, cuando enseñaban cálculo, nadie podía definir qué significaba infinitesimal. Siempre llegaban a corregir. ¿Qué significa que sea algo infinitesimal? Bueno, es que es infinitamente pequeño. Pero es una definición singular. O sea, estoy definiendo infinitesimal con la palabra infinito, que significa infinito, y así. Entonces, los matemáticos se dieron cuenta que usaban matemáticas que no tenían una base sólida. Entonces decidieron, bueno, hay que establecer bases sólidas a la matemática para justificarla, porque esta cuestión puede que esté incorrecto todo lo que estamos haciendo. Entonces Hilbert planteó un desafío en que dijo, bueno, la matemática hay que darle formalismo, todo tiene que ser con símbolos, hay que darle integridad, o sea, todo tiene que estar construido, soportado una cosa sobre otra, ¿ya? Tiene que ser consistente, no tiene que haber contradicciones. Y uno tiene que saber, de alguna manera, si te dan un teorema, poder demostrar que está correcto o no. Si te dan un cálculo, poder demostrar que el cálculo es correcto o funciona bien. ¿Ya? Y este señor Bertrand Russell escribió con Pfeiffer un libro, trabajó 5 años, ya tratando de ordenar este tema y siendo bien riguroso, bien lógico y formal, en 5 años. Y en el primer volumen se demoran 379 páginas en llegar a la conclusión que 1 más 1 es igual a 2. No sé si se dan cuenta de la matemática que significa eso. O sea, pero demuestran que es posible. O sea, demuestran de que uno puede estar seguro de que 1 más 1 es igual a 2. Pero ojo que la demostración la terminan en 39 páginas del segundo volumen. O sea, es una cosa monstruosa. Bueno, Hilbert, dice la leyenda, que está leyendo Principios de Matemática y no entendía mucho y dice, bueno, que alguien me explique si esta cuestión es consistente. ¿Ya? Y escribe, y él hace un discurso que lo interesante es que ese discurso está reservado, está el audio. ¿Ya? Necesito ver, hay un link al audio, donde uno escucha a él hablar, que dice que tiene que haber una manera de saber que toda sentencia matemática uno la puede probar o negar. O sea, si alguien viene con un teorema, la matemática tiene que ser capaz de demostrarla o decir que está incorrecta. Entonces, por lo tanto, todos los teoremas deberían ser o ser demostrables o demostrarse que no se puede demostrar. ¿Ya? Y él insiste en ese desafío y preocupado porque el principio de matemática, que eran 3 volúmenes, era muy difícil de entender, era muy complejo y además nadie estaba seguro si en realidad era consistente o no consistente. Entonces, alguien tenía que revisarlo. Y un estudiante que se llama Claude Gödel, un estudiante de Australia, dice que hace una charla famosa, que está contada en el cómic, que dice que siempre van a haber preguntas que no van a ser posibles de responder. Ya dice, pero ¿cómo? Dice, no, bueno, dice, es cierto que como la verdad es infinita, digamos, es obvio que van a haber preguntas sin responder. Pero lo que él dice es que en la aritmética y por lo tanto a partir de ahí toda la matemática van a haber siempre cosas que no se pueden responder, ¿ya? Y por necesidad las matemáticas son incompletas.
Y él hace esa prueba, esa demostración. Bueno, y ahí von Neumann dice, todo se acabó. Porque von Neumann es de los pocos que entiende que en realidad lo que pedía Hilbert es imposible. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? Él plantea, básicamente, utiliza una paradoja que se llama la paradoja de Pinocho. Ahí está Pinocho, se va a tocar la nariz, ¿cierto? Y dice, ahora mi nariz crecerá. Todos sabemos que Pinocho, cuando miente, le crece la nariz, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con esa frase? ¿Qué pasa? Dice, ahora mi nariz crecerá y crece. Si Crece. creces no, esto no podría haber crecido. Claro. O sea, dijo la verdad, por lo cual no podía haber crecido. No podía haber Sino crecido. que está mintiendo y se contradice su misma... Exactamente, o sea, se produce una paradoja porque no queda en un loop, o sea, no se puede resolver eso. Entonces, Gödel básicamente hace algo similar. Ya básicamente lo dice, lo que plantea, dice, este teorema no se puede demostrar. Una cosa de ese estilo. Y ahí con eso establece que no importa el sistema matemático, los axiomas, teoremas que crea, siempre hay que crear un teorema que no se puede demostrar. Entonces con eso el desafío de Hilbert mata inmediatamente 3 de los 4 requerimientos de Hilbert, ¿ya? Y queda pendiente uno de civilidad. Es decir, que cuando Hilbert se fue bien agobiado, murió a los pocos meses después, ¿no? Apesadumbrado, que tenía esperanza de que las matemáticas pudieran ser completas, o sea, que uno pudiera definir todo con las matemáticas. Y queda el problema de la decibilidad. Ahí tenemos al Kepler Gödel con Einstein. Einstein se lo llevó a Princeton, ¿ya? Para refugiarlo de los nazis. Los nazis, bueno, él era austriaco, pero era judío. Entonces los nazis empezaron a perseguir a gente y Einstein empezó a traerse genios matemáticos y físicos a Estados Unidos. Y hay una anécdota muy buena que para protegerlo le proponen que se nacionalice norteamericano. Entonces, para nacionalizarse norteamericano tiene que jurar ante la Constitución de que la va a defender. Ese es el requisito para convertirte en ciudadano norteamericano. Entonces, puedes decir, ¿por qué? Yo no voy a leer la Constitución. Se la lee y era lógico. La analiza. Encuentra las contradicciones Encuentra típicas de la ley. Y lo peor es que encuentra que sin salirse de la Constitución uno podía establecer una dictadura. Lo cual es evidente hoy en día si uno ve lo que pasó con Bush y todo este tema, la NSA y esas cosas. Efectivamente, el presidente norteamericano se puede convertir en un dictador sin salirse de la Constitución. Entonces él fue preocupado donde Einstein le dijo, ¿cómo voy a jurar si aquí puede pasar eso? Y a Einstein lo calma y dice, oye, tranquilo, eso no va a pasar. Lo convencen y lo llevan a la ceremonia de juramento y ahí está el oficial. Dice, bienvenido, usted quiere jurar, sí. ¿De dónde viene usted? De Austria. Mira, ¿dónde están Hitler, Bosch? Sí, miren qué bueno que eso nunca va a poder pasar aquí en Estados Unidos. Y ahí salta Gödel y dice, no puede ser, y empieza, lo tienen que calmar de nuevo para que pueda adoptar la racionalidad. Bueno, este señor mató 4 de los 3 problemas y queda el último, ¿no es cierto?, de la decibilidad, y ese problema lo aborda este joven que está corriendo la maratón, Alan Turing. ¿Conocen la historia de Alan Turing o no? ¿Han oído hablar de Alan Turing? Es la historia que podríamos hablar de él, digamos, harto rato, podríamos va a ser una película